libro de Hechos y la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Tenemos que observar el modelo de la iglesia en el Nuevo Testamento y qué podemos aprender del libro de Hechos y que ese modelo sea el modelo de nuestra iglesia. Y hoy quiero hablar acerca, el título de la predicación se llama Hechos, una iglesia de oración. Una iglesia de oración. Es muy interesante observar en el libro de Hechos cómo la manifestación de la oración se volvió algo increíble en el mover de la iglesia en el Nuevo Testamento, en la iglesia de los Hechos. Y quiero que vayamos a Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Y quiero que tengan sus Biblias a la mano. Voy a darle lectura. La versión que voy a leer es la Biblia textual y dice así: Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Este fue el detonante, el llamado que le hizo Jesús a sus discípulos para que predicaran y se volviera una iglesia que fuera el mover de Dios en cada una de las acciones que tenían. En cada una de las acciones que tenían. La tarea ahora de los discípulos era ya no solo ser espectadores, sino ser partícipes y testigos de ese mensaje. La iglesia de los Hechos fue una iglesia con un impacto increíble, el cual hoy tú y yo podemos aprender. Los Hechos nos muestran principios y un modelo bíblico que podemos seguir para ser una iglesia con el mismo impacto. Uno de esos principios y características que nos enseña esta iglesia es la oración. Es la oración. Y quiero que en este tiempo que voy a estar compartiendo con ustedes, tengan a la mano Hechos capítulo del 1 al 4. Vamos a estar haciendo de una forma expositiva un análisis en estos 4 capítulos y cómo es que la oración tomó una parte sumamente importante en la iglesia de los Hechos. La oración se vuelve el recurso comunitario por excelencia de la iglesia. Si la iglesia de los Hechos tuviera hoy en día un eslogan, tal vez sería Iglesia Bautista de Jerusalén, una iglesia que ora. Bueno, no sé si sería bautista, pero sería iglesia, primera iglesia de Jerusalén, y el eslogan sería una iglesia que ora. Una iglesia que ora. Es por ello que quiero que estudiemos y observemos cómo la iglesia de Jerusalén vivía la oración y qué implicaciones tenía para su desarrollo como iglesia. Y quiero que prestemos mucha atención a lo que quiero compartirles el día de hoy. La primera cosa que quiero que aprendamos es que la oración es una característica de la comunidad. Hechos 1, versículos 12 al 14. Entonces regresaron a Jerusalén del monte llamado del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y tan pronto entraron, subieron al aposento alto, donde estaban alojados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, subrayen, todos estos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración. También subrayen, estaban constantemente en la oración con las mujeres y Miriam, la madre de Jesús, y sus hermanos. A partir de que Jesús les explicó su misión, la oración se volvió una característica de la comunidad, hermanos.
Si nosotros somos una comunidad, la comunidad llamada Iglesia Bautista Vida Nueva, la oración tiene que ser una característica de nosotros. ¿Por qué la oración, hermanos? ¿Por qué la oración es importante como comunidad? Porque la oración guía. La oración es conocer los pensamientos de Dios. La oración nos ayuda a hacer la voluntad de Él. No lo que nosotros queramos, sino lo que Él nos pide. No existiría una iglesia si no ora. Y una iglesia que no ora se perdería de la ruta a la cual Dios quiere guiar a su iglesia. ¿Algunas veces ustedes se han subido a un puente que no tiene barandales? ¿Sí? Bueno, yo alguna vez en Periférico hay puentes desde hace muchos años ahí que ya están muy mal, y para cruzar Periférico hay varios puentes que ya están destrozados. Y alguna vez tuve la mala experiencia de subirme a uno de esos puentes. ¿Y saben cuál fue lo que viví? Fue horrible, porque vives una inestabilidad en ese camino de 40 metros. Vives ahí, estás caminando, casi te agachas para no mirar a los otros lados. Es una experiencia terrible y no te permite concentrarte, sino solamente estar pensando en qué podría pasar si te caes. Bueno, la oración hace lo mismo en la vida del creyente, hermano. Si no estás en oración, puedes caerte y la iglesia se puede caer. La oración es ese estabilizador y guía que nos permite caminar con un propósito y hacia un objetivo, hermanos. Tim Keller dice: la oración es asombro, intimidad, lucha, pero es el camino a la realidad. No hay nada más importante, ni más difícil, ni más enriquecedor, ni más transformador. No hay absolutamente nada tan grande como la oración. La oración. Hermanos, ahora que estamos estudiando y que queremos ser una iglesia que impacte, que podamos alcanzar más vidas en cualquier entorno donde estemos, el ADN de la iglesia debe de ser la oración. Una iglesia que ora. Creyentes, discípulos suyos que oran. ¿Cómo estamos en nuestros tiempos de oración, hermano? ¿Cómo estamos en nuestros tiempos de oración? Si Jesús guía tu corazón, debes de vivir una vida de oración personal. La oración es una característica de la comunidad. ¿Vamos bien? La segunda, la oración es unidad. La oración es unidad. Dice Hechos 1:14. Todos estos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración con las mujeres y Miriam, la madre de Jesús, y sus hermanos. Me encantó lo que hace rato José Alberto nos preguntó y nos dijo acerca de que somos un cuerpo y nuestro parámetro como iglesia es aún más grande por medio de los propósitos de Dios. Jesús provocó la unidad y ahora la oración es un reflejo de ello. Oración es igual a unidad y unidad es igual a oración. La comunidad de la iglesia, hermanos, exige la participación de cada uno de nosotros en oración como cuerpo y como unidad que es presente por medio de Cristo en nuestras vidas. En el mundo, hermano, existen clubs para todo. Clubs deportivos, clubs de golf, clubs de alguna lectura, clubs de diálogo, clubs de superación para alguna adicción. Pero la iglesia, hermanos, es la institución que provoca la unidad de una manera tan trascendente e importante como nunca. A lo largo de la historia, la iglesia tiene la tarea de transformar al mundo, todo ello a través del evangelio, algo que no va a provocar nunca un club de lectura, un club de fans, un club deportivo, nada de eso, hermanos.
Solo la iglesia tiene esa tarea. Y por eso era el mensaje que Jesús les dijo: sean testigos. Ya no solo van a ser espectadores, sino sean testigos. Tú y yo debemos de ser testigos del club más importante que puede existir: Cristo, la iglesia. La iglesia es algo esencialmente presente y asumido en el futuro. Irrumpe en el presente, pero también es algo decisivo para el futuro. Y para cerrar, en este punto quiero decir dos cosas importantes. Leíamos hace rato en los versículos que los discípulos habían estado en el Monte de los Olivos. Después de que Jesús resucitó, es el pasaje que acabamos de leer en Hechos, estaba en el Monte de los Olivos. ¿Alguien recuerda cuándo fue la última vez que estaban en el Monte de los Olivos Jesús y sus discípulos? ¿Alguien recuerda? Cuando lo entregaron. Y es bien interesante, hermanos, porque en esa ocasión los discípulos habían fracasado. Los discípulos no se habían podido quedar despiertos para orar con Jesús. En ese momento no había unidad. En ese momento habían fracasado en su comunión de oración. En ese momento los discípulos habían traicionado a Jesús. Pero ahora, Hechos 1, aproximadamente 40 días después, Jesús les da una nueva oportunidad, y en ese monte donde no pudieron orar y les venció el sueño, ahora se convierte en el monte del Big Bang para la iglesia, donde ahora la unidad y la oración se vuelve su guía, y donde se reconcilian con Jesús y su futuro de ser discípulos, aceptando el llamado de Jesús a ser testigos hasta lo último de la tierra. A veces Jesús, escuchen esto, a veces Jesús nos quiere llevar a los lugares o situaciones de crisis donde hemos fracasado como iglesia. A veces nos quiere llevar a esos lugares para tener un encuentro con Cristo. A veces ese monte donde nos quedamos dormidos se vuelve el monte donde despertamos y accionamos como iglesia. Jesús les dio una nueva oportunidad a sus discípulos. Y ahora habían entendido que ese llamado de ser testigos, iban a participar. En ese monte habían fracasado, pero ahora habían entendido lo que quería para ellos. Y la segunda cosa que quiero terminar para concluir este punto de la unidad, esta unidad incluía a su mamá y a sus hermanos. El pasaje que acabamos de leer dice que estaba su mamá y sus hermanos. Y si ustedes recuerdan, en los evangelios, su mamá y sus hermanos apoyaban fielmente el ministerio de Jesús. No, hermanos, no apoyaban el ministerio de Jesús. Pero ahora Jesús provocó una unidad que es trascendental. Y esta unidad se ve reflejada en este pasaje. Se reconcilia con sus discípulos y los hace que ellos permanezcan en unidad y en oración, y también a sus hermanos y su familia, a la cual no creían. La oración es una parte fundamental de la comunidad de Jesús. Como Iglesia Vida Nueva, quiere que vivamos también en ese elemento de la oración. Solo Jesús puede hacer eso en tu vida y en mi vida. Solo el Evangelio puede hacer eso. Solo Jesús es capaz de unirnos en oración. Solo el Evangelio es capaz de unirnos en oración. La oración es una característica de la comunidad. La oración es unidad. Y la tercera cosa, la oración es ver el obrar de Dios. Ver el obrar de Dios. Dice Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente
fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuosa, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Una de las cosas que podemos ver claramente en estos primeros 4 capítulos de Hechos es que todo el libro muestra y repetitivamente va a pasar es que Dios se manifiesta de maneras poderosas cuando ve una iglesia unida y una iglesia en oración. En estos 4 capítulos el Espíritu Santo muestra su aparición, lo acabamos de leer. En siguientes capítulos eligen unánimemente a un apóstol. Pedro y Juan sanan a un paralítico. Más de 5,000 personas se añaden a la iglesia, creen y se bautizan. Una iglesia que está unida en oración es una iglesia que va a observar el mover de Dios. Va a observar el mover de Dios. Dios se manifiesta a través de milagros, a través de mostrar la dirección, a través de revelar a qué grupos debemos alcanzar o qué líderes debemos de poner al frente. Dios se manifiesta increíblemente y con poder cuando la iglesia está alerta y observando la manifestación de Dios. Hay un ministerio que me gusta mucho, que es un ministerio para jóvenes que internacionalmente mandan a misioneros. Este ministerio se llama Jucum. Y estaba terminando de leer un libro de los fundadores de Jucum. Mandan a muchos jóvenes a diferentes países a servir, a predicar, a hacer labor. Y en alguna ocasión mencionan que Dios les estaba dando la visión de comprar un barco. Comprar un barco para poder llevar a miles de jóvenes a diferentes lugares a servir, a predicar, a hacer labor misionera en diferentes países. Y que se reunían estos hermanos semanalmente y oraban. Ellos no sabían nada de leyes marítimas, no sabían nada de barcos, no sabían nada absolutamente de eso, nada. Pero ellos se reunían a orar y esas eran sus peticiones. Señor, no sabemos de esto, no sabemos nada de barcos, no sabemos nada de leyes marítimas, no sabemos nada, ¿no? Y en una ocasión dice que estaban orando y estaban intercediendo por estas cosas y que una persona toca la puerta y que el ministerio, los líderes abren y que el joven les dice: yo estuve orando a Dios y Él me dio la visión de venir a este lugar. Y en mi oración yo le decía: Señor, yo no soy misionero, nunca he estudiado en un seminario, pero soy capitán de barcos. ¿Tú puedes utilizar a un capitán de barcos para predicar tu evangelio? A veces, hermanos, Dios obra de esas maneras. Y yo estoy seguro que la iglesia puede ya experimentar el obrar de Dios aquí en la iglesia. Desde que la iglesia tomó la visión de este año, puedo ver la manifestación de Dios claramente en nuestra iglesia. Puede que muchas veces no nos guste cómo a quienes Dios está poniendo en nuestro alcance vienen aquí a la iglesia, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Puede que a ti o a mí no nos guste, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Sigamos atentos a la manifestación de Dios en los entornos donde cada uno de nosotros nos movemos. Dios se manifiesta cuando ve una iglesia unida y en oración. La oración es una característica de la comunidad. La oración es unidad y la oración permite ver cómo Dios se manifiesta en nuestra iglesia. Y la cuarta característica es que la oración es capacitación para la predicación. Dice Hechos 2 del 14 al 17: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y escuchad mis palabras.
porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel, y acontecerá en los postreros días, dice Dios, y entonces, etcétera, etcétera, y viene un sermón grandioso de Pedro. Este es el primer sermón. Luego en el capítulo 3, versículo del 11 al 13. Y mientras él tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo, asombrado en gran manera, acababan de sanar a una persona, corrió juntamente hacia ellos al pórtico de Salomón. Y al ver esto, Pedro declaró al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravillaráis de esto? ¿O por qué claváis los ojos en nosotros como si en nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho al andar? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacobo, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús, a quien por cierto vosotros entregasteis y rechazasteis en presencia de Pilato cuando éste había decidido soltarlo. Y viene el segundo sermón increíble de Pedro. Hermanos, la predicación se vuelve una característica de la comunidad de la iglesia en el libro de Hechos y en Jerusalén. La predicación se vuelve un parteaguas en el impacto que la iglesia va a hacer. Y hermanos, quiero decirte algo: la predicación es proclamar las buenas nuevas. Y en Hechos está lleno de historias de grandes discursos de los apóstoles comunicando el evangelio. Y a veces hemos distorsionado lo que es predicar, porque cuando pensamos en predicar, pensamos en la persona que se para aquí al frente el domingo, o solamente pensamos en eso. Y eso tiene que ver con predicar. Pero la predicación se extiende, hermanos, a todo creyente. Creo firmemente que todo creyente debería de estar preparado en su vida personal para la predicación. La predicación se extiende a ser llevado a todo público, a todo entorno, y así como la labor de uno será estar aquí, la labor de muchos será estar en muchos lugares predicando. Pero todos debemos de estar preparados y capacitados para la predicación. Y quiero ponerles un ejemplo que es justamente, creo que en el boletín viene la historia de Hechos 6, cuando había una discordia en la iglesia de Jerusalén porque un grupo de viudas no estaba siendo atendido, y entonces esto molestó a la iglesia. ¿Y qué fue lo que pasó? Los apóstoles le dijeron: ok, vamos a hacer algo. Escojan entre ustedes. Nosotros no vamos a abandonar la predicación y la oración. No lo vamos a abandonar eso. Escojan entre ustedes a personas capacitadas que tengan buen testimonio, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, y que puedan atender a esas necesidades. Y entre ellos escogieron a una persona llamada Esteban. Y ustedes podrían pensar: los apóstoles no abandonaron la predicación porque para ellos solamente era ese llamado. Pero no es así, hermanos. Si ustedes ven en la historia de Esteban, el impacto que tuvo Esteban fue tan trascendente que los líderes de la comunidad lo agarraron, lo aprendieron, y entonces, en defensa de ello, Esteban da un discurso y una predicación de casi un capítulo completo. Casi un capítulo completo. ¿Habrá personas en Vida Nueva que serán capaces de predicar en diferentes contextos y lugares? Personas que sean llenos del Espíritu del Señor, de sabiduría y de buen testimonio. Que seamos capaces de predicar en cualquier lugar donde nos paremos. Y así como Esteban lo hizo. Y sé que muchos de ustedes en próximas semanas o en próximos meses, van a abrir células y van a abrir grupos de estudio en su casa. Y quiero decirles que esa es una oportunidad increíble de comenzar a predicar el evangelio a los que están cerca de ti, a tu comunidad. Y hermanos, quiero decirte algo muy importante. Para aprender a predicar, primero tienes que aprender a orar. Ahí en sus boletines pueden apuntar esa frase y bien ahí. Para aprender a predicar,
primero tienes que aprender a orar. Sin una vida de oración, hermanos, difícilmente podremos tener una vida de impacto a través de la predicación. ¿Se acuerdan quién fue el autor de Hechos? El pastor lo ha repetido varias veces en las sermones. Lucas. Y ustedes sabían que el libro de Lucas, algunas personas en la iglesia primitiva lo llamaban el libro de la oración. Y es bien interesante cómo observar que en Lucas pasaba algo y Jesús se apartaba a orar con sus discípulos. Pasaba otra cosa y Jesús se iba y se apartaba con sus discípulos a orar. Y después los llevaba a orar Jesús a sus discípulos cerca del mar. Y constantemente Jesús lleva a sus discípulos a orar. Es tanto el modelo de Jesús en la oración, es tanto esa relación íntima con Dios en la oración, que en Lucas 11 le dicen: Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Y es el Padre nuestro. Pero quiero decirte algo, hermano. La escuela de predicación de los discípulos se llevó a cabo desde que estuvieron en la escuela de oración con Jesús. La escuela de predicación de los discípulos se llevó a cabo desde que estuvieron en la escuela de oración con Jesús. Y si tú y yo queremos tener una predicación de impacto, tenemos que tener una vida de oración. Podemos tener muchísima elocuencia, hermanos. Y hoy hay mucha gente predicando con muchísima elocuencia. Podemos tener vocabulario y conocimientos avanzados. Pero el poder de la predicación solo se logra siendo llenos del Espíritu Santo y viviendo una vida intensa de oración. Y para todos ustedes que van a empezar algún grupo de estudio bíblico en su casa, quiero mencionar algunos consejos para la predicación y que nos sirvan para ti y para mí cuando Dios nos ponga las oportunidades y los lugares para predicar. Número 1 o A, los mejores mensajes surgen de la vida devocional. Los mejores mensajes surgen de la vida devocional, hermanos. Si tú quieres tener una relación personal con Jesús y quieres tener oportunidades para predicar, necesitas tener fuertemente una relación y una devoción con Jesús. La lectura, el ayuno, la oración son importantes. B, el mensaje del predicador es una prolongación de su vida. El mensaje del predicador, hermanos, es una prolongación de su vida, de testimonio, de lo que él dice y experimenta es lo que vive. C, a predicar se aprende predicando. Predícale a las personas que tienes cerca, a tus amigos, a tus compañeros, en tu grupo de estudio. Predica. Y D, a predicar se aprende teniendo una pasión por las Escrituras. Si tú quieres tener o desarrollar una madurez espiritual, hermano, eso no puede lograrse si no es acompañado de conocimiento de la palabra de Dios y cómo experimentas la palabra de Dios en tu vida y en tu corazón. Prediquemos, hermanos, que la predicación se vuelva en nuestras vidas una actividad constante y, como diría John Wesley, que el mundo sea nuestra parroquia. Que el mundo sea nuestra parroquia. La iglesia del Nuevo Testamento, la oración y la predicación la experimentaban de maneras asombrosas y espero que en Vida Nueva también sea un reflejo de ello.
Ya vimos que la oración es una característica de la comunidad. La oración es unidad. La oración es ver el obrar de Dios. La oración es la capacitación para la predicación. Y número 5, la oración es la dinamita en medio de las circunstancias. La dinamita en medio de las circunstancias. Hechos 4, versículo del 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, se le acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy enojados porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban a Jesús de la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Los discípulos, previamente a este versículo que acabamos de leer, acababan de sanar a una persona, y entonces hubo un gran alboroto. Y entonces se juntó tanta gente que entonces los discípulos, Pedro y Juan, comenzaron a predicar. Y predicaron y predicaron. Y las personas, los líderes, los que estaban en contra del evangelio, los aprendieron y los arrestaron. Los aprendieron y los arrestaron. Pero fíjense, algunos versículos después de esta historia, quiero que escuchen bien lo que pasó. Y entonces la iglesia dice que alzaron la voz, Hechos 4 del 20 al 24, la iglesia alzaron la voz unánimes y oraron, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, no hallando cómo castigarlos por causa del pueblo, amenazándolos aún más, los soltaron, pues todos glorificaban a Dios por lo sucedido, porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puesto en libertad, fueron a los suyos y contaron todo que los principales y sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Y entonces la iglesia, después de esta experiencia traumática, la iglesia comenzó a orar. Pero ahora presten mucha atención en el versículo 29 de ese pasaje de capítulo 4. Dice: los discípulos oraron, la iglesia oró y dijo: también, Señor, considera y mira sus amenazas y permite a tus siervos que proclamen tu palabra con libertad. Lo vuelvo a repetir, versículo 29 del capítulo 4. También ahora, Señor, considera y mira sus amenazas y permite a tus siervos que proclamen tu palabra con libertad. ¿Por qué oraron los discípulos después de esto? ¿Cuál fue por lo que oraron? Lo acabo de decir en este versículo. Oraron, hermanos, porque su palabra siguiera siendo predicada. Los discípulos no oraron porque les fuera bien, no oraron por su salud, no oraron por recursos o comida, no oraron ni siquiera por protección. Su oración era para que se predicara la palabra. Hermanos, Dios escucha tu oración y mi oración cuando estamos tristes, cuando nos sentimos deprimidos, cuando no tenemos que comer o no tenemos trabajo, cuando necesitamos salud, cuando vemos las injusticias. Dios escucha nuestra oración y nos consuela. Pero yo, hermano, quiero retarte que a partir de hoy en tus oraciones incluyas que nada impida que se predique su palabra. A veces necesitamos quitarnos de ese egoísmo, descentralizar al humano, descentralizarnos, y que en vez de pedir por nuestro confort y nuestra satisfacción, le digas: Dios, te pido que tu palabra sea predicada. Que le digas: Señor, vengo a ofrecerme, hoy no vengo a pedirte, vengo a ofrecerme como un instrumento tuyo para tu evangelio. Hermanos, la oración en el libro de Hechos se vuelve la dinamita o el poder en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando como iglesia. Si estamos en tribulación, oramos. Si estamos viendo milagros y obras poderosas, oramos. Damos gracias por ello. Si las cosas no están saliendo bien, oramos. Oramos. Concluyo con lo siguiente, hermanos. Queremos ver una iglesia de impacto en Vida Nueva. La oración tiene que volverse un hábito.
Y no por imposición, hermanos, porque si tú lo haces por imposición, eso no va a funcionar, sino como un medio para comunicarnos y agradecerle a Dios. Es una acción de agradecimiento en nuestros corazones. Es una acción voluntaria. Pidamos no conforme a nuestros propósitos, sino conforme a los propósitos de Dios. No olvidemos que la oración es una característica de la comunidad, de la unidad, de ver el obrar de Dios, de la predicación en la iglesia. Y la oración es una dinamita en medio de las circunstancias. Les pido que nos pongamos de pie y que pidamos, porque Vida Nueva viva una comunidad de oración. Y si tú no has experimentado en este tiempo una vida de devoción a Él, yo te pido que hoy sea el momento de que te reconcilies con Él y de que experimentes esto en tu vida.